Saludos y grandes bendiciones, mis amados hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. En esta oportunidad nos asiste una gran alegría al poder compartir con ustedes las buenas nuevas de salvación que están registradas en la palabra del Señor y en la lección número 10, titulada Adoración al Señor. Los invito a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu gran amor. Gracias por las grandes bendiciones de las cuales nos llenas y porque siempre nos acompañas, llenándonos de fortaleza, de perdón, de amor, de humildad y de salvación. Pedimos en este momento que perdones nuestros pecados, que nos permitas acercarnos a tu palabra con tu santa bendición, con tu discernimiento y con tu sabiduría. Gracias por escucharnos y respondernos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Sábado 30 de noviembre, para memorizar. Y cantaban alabando y dando gracias a Dios, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras capítulo 3, verso 11. La alabanza es una manera de reverenciar a Dios y de honrarlo. Él merece lo mejor, porque es nuestro Creador y porque nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Cuando comprendemos esto, cuando somos conscientes de todo lo que ha hecho por nosotros, del gran sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, muriendo en nuestro lugar, no puede brotar otro deseo del corazón, más que el de postrarnos en alabanza y adoración, y obedecerlo con amor, en gratitud a todo lo que ha hecho por nosotros. El Salmo 34, verso 1, nos dice, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca». Adorar es reverenciar. Esta semana estudiaremos la manera en que los israelitas expresaron su gozo y agradecimiento a Dios por haberles sacado del exilio, por haberlos guardado durante la travesía, por traerlos a su tierra y restaurar el templo. Eran muchas las razones por las cuales debían agradecer a Dios, y llegado el momento de la dedicación del muro, sus corazones se desbordaban de júbilo y regocijo en medio de una celebración preparada de manera diligente, donde podemos apreciar un estricto orden u organización, acompañada de purificación, cantos, música, sacrificios y comida. Todo bajo directrices ya antes establecidas por el rey David y su hijo Salomón en las Escrituras. Nehemías capítulo 12, verso 45 nos dice, «Y habían cumplido el servicio de su Dios, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo». Esta semana, con la ayuda de Dios, veremos cómo adoraban en aquellos tiempos y cómo podemos hacerlo ahora, teniendo como motivación la grandeza y la santidad de Dios y nuestro sincero agradecimiento a Él por su misericordia constante, a pesar de nuestra indignidad latente. El espíritu de profecía nos dice, debiera manifestarse gratitud y alabanza a Dios por las bendiciones temporales y por todo consuelo que nos conceda. Dios desea que toda familia que se está preparando para habitar en las mansiones celestes le dé gloria por los ricos tesoros de su gracia. Si los niños en la vida de hogar fueran educados y preparados para ser agradecidos al dador de todo bien, veríamos manifestarse la gracia celestial en nuestras familias. Se vería alegría en la vida de hogar y el proceder de tales hogares. Los jóvenes llevarán con ellos un espíritu de respeto y reverencia al aula y a la iglesia. Habrá atención en el santuario donde Dios se reúne con su pueblo, reverencia por todos los servicios del culto, y se ofrecerán alabanzas y acción de gracias por todos los dones de su providencia. Hijos e hijas de Dios, capítulo, regocijémonos en sus tesoros. Lección para el día domingo, 1 de diciembre. Entonar el canto para Jehová. Los levitas eran los encargados del servicio del templo, pero una parte de ellos también tenían la tarea de ser los músicos y cantores. Por ello fueron traídos de varios lugares a Jerusalén,
para la fiesta que se llevaría a cabo por la dedicación del muro. En tiempos del rey David, existía una escuela de música guiada por él, donde sus profesores y alumnos trabajaban por turnos en el templo. Algunos se encargaban del cuidado de los instrumentos y otros de la vestimenta que debían usar al momento de adorar. Todo esto nos ilustra la gran importancia que tiene la música y el canto dentro de la adoración. En la Biblia encontramos muchos versículos que nos muestran que el canto es uno de los medios para adorar al Creador. Por ejemplo, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmos 146, verso 2. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios capítulo 5, verso 19. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Salmos 69, 30. Cuando estamos afligidos, pasando por la tribulación y los embates de esta vida, no hay nada que reconforte más el alma que la oración y entonar un canto a Dios, agradeciendo por todo, puesto que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando David entró al palacio por primera vez, no fue como rey, sino como músico. El rey Saúl atravesaba una situación de depresión y de ansiedad causada por el mal espíritu que lo atormentaba. La música de David era un aliciente para su espíritu. La música del Señor eleva el alma, es un bálsamo para nuestras heridas, pero también es gratificante elevar un canto en momentos de gozo por las bendiciones recibidas, por su amor, por su perdón y por su misericordia con nosotros. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Isaías capítulo 12, verso 1. Alabemos a Dios en todo tiempo. El espíritu de profecía nos dice: la música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros cánticos de alabanza deberíamos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. La educación apropiada de la voz es un rasgo importante en la preparación general y no debe descuidarse. El canto, como parte del servicio religioso, es tanto un acto de culto como lo es la oración. El corazón debe sentir el espíritu del canto para darle expresión correcta. El corazón debe sentir el espíritu del canto para darle expresión correcta. Profetas y Reyes, página 645. Lección para el día lunes, 2 de diciembre. Purificación. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Nehemías 12:30. Cuando se habla de purificar, nos referimos a quitar, limpiar de impurezas e imperfecciones. Sabemos que fuimos creados perfectos, a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos ensució y perdimos tal perfección. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, y límpiame de mi pecado. Salmo 51, 1 al 2. La naturaleza pecaminosa es ese aspecto en el hombre que lo hace ser rebelde contra Dios. Tenemos una inclinación natural a pecar. Teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios o la nuestra, vamos a elegir naturalmente hacer lo que nos gusta. La prueba de nuestra naturaleza de pecado abunda incluso en los infantes. Nadie tiene que enseñar a un niño a mentir o a ser egoísta. Más bien hacemos todo lo posible para enseñarle a decir la verdad y a compartir, y aún así vemos en ellos la conducta pecaminosa que viene de manera natural. La Biblia explica la razón del problema. La humanidad es pecaminosa, no solo en la teoría o en la práctica, sino también en su naturaleza. El pecado es parte de la fibra de nuestro ser. Pablo en su naturaleza pecaminosa era un esclavo a la ley del pecado. Romanos 7:25. Salomón coincide con esto. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Eclesiastés 7:20.
El apóstol Juan lo pone sin rodeos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Pero el Señor Jesús vivió una vida sin pecado, de absoluta perfección. Él era santo y justo. Hechos 13:14. No conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21. Esto permitió que fuera sacrificado en la cruz como nuestro perfecto sustituto, un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Juan Calvino lo pone en perspectiva. Ciertamente Cristo es mucho más poderoso para salvar que lo que fue Adán para destruir. Es a través de Cristo que nacemos de nuevo. Solo su sangre nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos en la presencia del Padre. El espíritu de profecía nos dice: estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años y fueron repetidas mediante diversos símbolos y representaciones para que la obra de la verdad pudiera ser afianzada en cada corazón, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La gran lección implícita en el sacrificio de cada víctima sangrante, impresa en cada ceremonia e inculcada por Dios mismo, era que únicamente mediante la sangre de Cristo se logra el perdón de los pecados. Sin embargo, ¿cuántos sufren el irritante yugo y cuán pocos sienten la fuerza de esta verdad? La tienen en cuenta personalmente y disfrutan de la bendición que podrían recibir mediante una fe perfecta en la sangre del Cordero de Dios. Comentarios de Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, página 924 y 925. Segunda de Corintios 7:1 nos dice: queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Lección para el día martes, 3 de diciembre. Dos formidables coros de acción de gracias. Nehemías capítulo 12, verso 31 dice: hice entonces subir a los gobernantes de Judá sobre el muro, y organicé dos grandes coros que fueron en procesión. El primero a la derecha, sobre el muro, marchaba hacia la puerta del muladar. Los muros son paredes que se construyen con un fin defensivo. Su objetivo es proteger algún espacio o territorio específico. La idea del muro es que se convierta en una barrera imposible de atravesar. Alrededor de Jerusalén, los muros fueron terminados, y eran tan anchos que grandes grupos podían caminar sobre ellos. Nehemías capítulo 12, del 31 al 42, nos habla de la dedicación del muro y de cómo se dividieron en dos grandes coros de acción de gracias que caminaron en procesión, guiados por Esdras y Nehemías, teniendo ambos el mismo punto de partida, y luego tomando uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, cantando, alabando y glorificando al Señor, avanzando de puerta en puerta, hasta llegar justo al lado del templo, donde se ofrecerían los sacrificios. Todo esto en medio de un gran regocijo, tocando instrumentos musicales, cantando en alta voz, tan alto que se oía de lejos, dirigidos por un director de coro, con mucho orden y previa organización. La música es un agente de conexión entre el cielo y la tierra. En uno de sus salmos, David también propone esta idea diciendo que Dios habita entre las alabanzas de Israel. Salmos 22:3. La alabanza al Señor es un medio por el cual el Espíritu Santo se mueve en el corazón de los hombres y, como tal, es una fuerza espiritual en la adoración. Aunque no era compositor musical, el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Colosas y Éfeso sobre el uso de la música. A los efesios les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La adoración a Dios a través del canto está destinada a ayudarnos a mantener nuestra atención en Dios, a animarnos unos a otros y a fortalecernos para soportar las pruebas.
En 1 Corintios 3:17 y Efesios 5:19, Pablo establece una vez más una relación entre el Espíritu de Dios y la música. Para el cristiano, cantar salmos e himnos es lo mismo que orar, porque toda comunicación con Dios es una oración. Cuando como cristianos cantamos himnos, pero no comprendemos la letra y no cantamos con la inteligencia y la correcta intención y reverencia, entonces no nos comunicamos con Dios y lo hacemos en vano. Pero cuando Dios escucha el himno que sale de un corazón lleno de sinceridad y anheloso de honrarlo, entonces sí estamos adorando y orando a la vez. No solo los cristianos usamos la música como una forma de comunicación con Dios. Toda religión tiene música. Solo tenemos que mirar aquí en YouTube para encontrar incluso que las pandillas locales tienen canciones que sus miembros han compuesto y que contienen la esencia de su estilo de vida y de su filosofía de vida. Si bien podrían no ser religiones organizadas, la letra y la música de esas canciones contienen la esencia de lo que ellos adoran. Y esa música y esa letra muestra claramente dónde está su lealtad. Los 3 jóvenes hebreos en Babilonia fueron obligados a inclinarse justo cuando la música sonara. La música era una señal para la adoración, y cuando se negaron a hacerlo, el rey no se limitó a exigir que se inclinaran, más bien le pidió a la banda que tocara de nuevo para que los jóvenes se inclinaran en adoración idólatra. Daniel 3:5. La música era parte integral del acto de adoración y obediencia a una imagen pagana. Hay un poder especial en la música que nos hace o bien crecer a la semejanza con el Señor o degradarnos en nuestra naturaleza moral. Los esclavos africanos en Estados Unidos cantaban en los campos, en medio de las atrocidades que tenían que soportar. Para ellos la música era un aliciente, era como liberar el espíritu, como libertar el corazón, aunque sus cuerpos estaban todavía en la esclavitud. Pablo y Silas cantaron en la cárcel, y las puertas se abrieron, y las cadenas cayeron de sus manos. Los coros han sido puestos en el frente de batalla y se han ganado guerras. La música es una forma de arte divino que Dios dio al hombre para que lo glorifiquemos. Es un medio que nos ayuda a mantenernos conectados con Dios. Esto nos dice el espíritu de profecía. Educad el alma en la alegría, la gratitud y la expresión de gracias a Dios por el gran amor con que nos ha amado. La alegría cristiana es la belleza misma de la santidad. Mientras el pesar y la ansiedad no pueden remediar un solo mal, pueden causar muchísimo daño. En tanto que la alegría y la esperanza, al mismo tiempo que iluminan el sendero a los demás, son vida a los que las hallan y medicina a toda carne. Hijos e hijas de Dios, página 170. Que en nuestros corazones no suenen himnos alusivos al pecado, a las pasiones humanas y al deleite de la carnalidad. Que guardemos siempre en nuestro corazón himnos de alabanza al Señor, que exalten su grandeza, que manifiesten nuestra gratitud hacia su amor, que graben verdades espirituales profundas en nuestra mente, en nuestras palabras y en nuestros hechos. Que en nuestras casas se escuche la música que exalta al Señor y que hace que los ángeles gusten de estar en nuestros hogares. Lección para el día miércoles, 4 de diciembre. Sacrificios como parte de la adoración. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero, en este caso el Señor Jesucristo, tal como lo creemos como cristianos y como lo enseña la Biblia. Seguidamente del canto de los coros en la dedicación del muro, se presentaban sacrificios. Nehemías 12:43 nos habla de numerosas víctimas, las cuales eran sacrificadas con mucho gozo. Los corazones del pueblo estaban desbordantes de alegría por obtener el perdón, por el inicio de una nueva etapa, por la restauración de su tierra y por el nuevo pacto. Los sacrificios eran el clímax de este acto de adoración.
Hubo dos sacrificios obligatorios en la ley del Antiguo Testamento. El primero era la ofrenda por el pecado. El propósito de la ofrenda por el pecado era expiar el pecado y limpiar de toda contaminación. Había 5 posibles elementos de un sacrificio por el pecado: el sacrificio de un becerro, un macho cabrío, una cabra hembra, una tórtola o palomino, o 1/10 de efa de flor de harina. El tipo de animal dependía de la identidad y la situación financiera del que ofrecía el sacrificio. Una cabra hembra era la ofrenda por el pecado para la persona del común. La flor de harina era el sacrificio de los más pobres. Un becerro se ofrecía por el sumo sacerdote y la congregación en general, y así sucesivamente. El otro sacrificio obligatorio fue la ofrenda por el pecado, y este sacrificio era exclusivamente un carnero. La ofrenda por el pecado se daba como expiación por pecados no intencionales, que exigía la retribución a la parte ofendida, y también como una limpieza de pecados que los contaminaban, o de malestares físicos. Los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban hacia el perfecto y definitivo sacrificio de Cristo. Como en el resto de la ley, los sacrificios eran sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:17. Hoy reconocemos la muerte expiatoria de Cristo en la cruz como el único sacrificio necesario por el pecado, ofrecido una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versos 1 al 18. Su muerte abrió el lugar santísimo para nosotros. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 22. A fin de que podamos entrar libremente en la presencia de Dios y ofrecer nuestro sacrificio de alabanza. El espíritu de profecía nos dice: contemplando al Redentor crucificado, comprendemos más plenamente la magnitud y el significado del sacrificio hecho por la majestad del cielo. El plan de salvación queda glorificado delante de nosotros, y el pensamiento del Calvario despierta emociones vivas y sagradas en nuestro corazón. Habrá alabanza a Dios y al Cordero en nuestro corazón y en nuestros labios, porque el orgullo y la adoración del yo no pueden florecer en el alma que mantiene frescas en su memoria las escenas del Calvario. El deseado de todas las gentes, páginas 615 y 616. Ya nuestro amado Señor Jesucristo hizo lo necesario para darnos vida eterna. Su sacrificio como Cordero inmolado y su intercesión en el santuario celestial nos garantiza la corona de la vida. Solo queda que de nuestra parte podamos aceptar tan preciado regalo y hacer nuestro sacrificio, que es entregarle nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, diariamente. Lección para el día jueves, 5 de diciembre. Sacerdotes y levitas como parte de la adoración. Nehemías capítulo 12, versos 44 al 47 nos dice: En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en los días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Aunque toda la nación debía ser un reino de sacerdotes, solo algunas personas tenían permiso para desempeñar ciertos roles, como se ve en la división hecha entre la familia de Aarón y los levitas. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad,
en medio de los hijos de Israel. Números 18:20. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Luego, el sacerdocio se restringió a la familia de Aarón. Él y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitía ministrar ante el Señor. El servicio del sacerdocio simbolizaba lo que Cristo haría en el santuario celestial por nosotros como parte fundamental en el plan de salvación. El espíritu de profecía nos dice: el tabernáculo construido por Moisés fue hecho según el modelo. El Señor le ordenó: conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Y Pablo dice que el primer tabernáculo era una parábola para aquel tiempo entonces presente, conforme a lo cual se ofrecían dones y sacrificios, y que sus santos lugares eran representaciones de las cosas celestiales, que los sacerdotes que representaban las ofrendas según la ley ministraban lo que era la mera representación y sombra de las cosas celestiales, y que no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Hebreos 9, verso 9 y 23. Hebreos capítulo 8, verso 5 y Hebreos 9, 24. El santuario celestial en el cual Jesús ministra es el gran modelo, del cual el santuario edificado por Moisés no era más que un trasunto. El conflicto de los siglos, página 409. El trabajo de los sacerdotes y levitas era de gran estima por el pueblo, y éste debía sostenerlo a través del diezmo, que era apartado para el sostenimiento de los que ministraban en el santuario. También debían darse las primicias de los productos agrícolas, y juntamente donativos y ofrendas. Esto proveía abundantes recursos para sostener el ministerio del Evangelio para ese tiempo. El espíritu de profecía nos dice: el diezmo siempre debería considerarse como una reserva sagrada, que debe colocarse en su tesorería para beneficio de su causa, para el adelanto de su obra, para enviar sus mensajeros a los lugares más allá, hasta los últimos rincones del mundo. Consejos sobre mayordomía cristiana. Dios no requiere menos de nosotros de lo que exigía su pueblo de la antigüedad. Los dones que nos da no son menores sino mayores que los que ofrecía al Israel antiguo. Su servicio requiere en este tiempo recursos económicos. La gran obra misionera en favor de la salvación de las almas debe seguir avanzando. Mediante el diezmo, los donativos y las ofrendas, Dios ha establecido una amplia provisión para su obra. Se propone que los ministros del Evangelio sean plenamente sustentados. Lección para el día viernes 6 de diciembre, para estudiar y meditar. Al momento de adorar, debe haber un equilibrio entre la reverencia y la alegría. Según el diccionario, la palabra equilibrio es ecuanimidad, sensatez, estabilidad, armonía, proporción, mesura, prudencia. No debemos quedarnos cortos en la alegría, pero tampoco pasarnos a la irreverencia. El equilibrio verdadero no es sencillo de conseguir. Hay que poseer una gran dosis de comunión con Dios, de prudencia, de elegancia, de discernimiento y de grandeza, para vivir y actuar equilibradamente. Sabemos que tenemos un Dios de orden, a quien no le agradan los alborotos ni el desorden, y por otra parte debemos estar siempre gozosos, que los demás puedan ver en nosotros la luz del cielo, la alegría de ser un pueblo que se sabe amado por el Señor. Aunque suene contradictorio, debemos ser profundamente espirituales, pero también profundamente sinceros en nuestra humanidad, reconocernos como polvo y a la vez nada menos que hijos e hijas de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Haya en nosotros una solemnidad gozosa y una alegría reverente para adorar en espíritu y en verdad. La reverencia y la alegría trabajan juntas para crear una atmósfera de adoración correcta. Los israelitas entendieron la necesidad de este equilibrio
cuando se regocijaron en voz alta y con todo su corazón, al mismo tiempo que alababan a Dios por lo que había hecho. Su adoración se basaba en la verdad y en los hechos de Dios, no en la emotividad. Los israelitas construyeron el muro para su protección, pero sabían que su verdadera protección venía de Dios. Nuestros propios esfuerzos están condenados al fracaso si no dependemos plenamente del Señor. Al libertar nuestras almas de la esclavitud del pecado, Dios ha obrado para nosotros una liberación todavía mayor que la de los hebreos ante el Mar Rojo. Como la hueste hebrea, nosotros debemos alabar al Señor con nuestro corazón, nuestra alma y nuestra voz por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107, verso 8. Los que meditan en las grandes misericordias de Dios y no olvidan sus dones menores, se llenan de felicidad y cantan en sus corazones al Señor. Las bendiciones diarias que recibimos de la mano de Dios y sobre todo la muerte de Jesús para poner la felicidad y el cielo a nuestro alcance deberían ser objeto de constante gratitud. Todos los habitantes del cielo se unen para alabar a Dios. Aprendamos el canto de los ángeles ahora, para que podamos cantarlo cuando nos unamos a sus huestes resplandecientes. Patriarcas y Profetas, página 292 y 294. Muchas bendiciones y muchas gracias, hermanos y hermanas, por escuchar este mensaje hasta el final. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, por favor compártela con tus hermanos y con tus amigos. También ayúdanos con un comentario y con un me gusta para que podamos llegar a más personas. Los invito a orar para terminar. Eterno Padre que habitas en el cielo, gracias porque también habitas con el quebrantado y humilde de corazón. Gracias, Señor, por esta palabra fresca, poderosa, que unge nuestra vida, que nos brinda dirección, aliciente y consuelo en medio de las crisis que agitan este mundo. En este momento, oh Padre Celestial, pedimos el perdón de nuestros pecados. Pedimos perdón porque te hemos ofendido de muchas maneras. Nos hemos alejado de ti, hemos manifestado amargura en vez de gozo, porque muchas veces en vez de beber de la fuente de vida, estamos bebiendo de la fuente amarga del pecado. Perdónanos, oh Padre, y por favor, restáuranos. Cambia nuestra forma de pensar, ayúdanos a cambiar nuestros hábitos y a establecernos firmemente en hábitos de santidad basados en tu revelación. Clamo por mis hermanas y hermanos que están pasando por un momento tan difícil que sienten que su barca se hunde. Señor, muéstrales que su barca, su proyecto de vida, su casa, su hogar, sus hijos, su salud, no se va a hundir porque tú eres el capitán. Y si tú estás en el barco, tú proveerás en abundancia, calmarás la tormenta y nos llevarás a puerto seguro. Ayúdanos a creer en tus promesas, a conocer tus promesas. Bendice a mis hermanas y hermanos que quieren aprender de tu palabra, que quieren escucharla, leerla y guardarla en sus corazones sin que se les olvide. Bendice a esa madre o a ese padre que se siente sola o solo porque sus hijos no lo comprenden o no la comprenden. Perdónanos como hijos porque hemos sido malos hijos, no solo con nuestros padres sino también contigo. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos ayudas, gracias porque nos transformas y gracias porque vas a cambiar nuestra historia para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, estemos listos y preparados constantemente, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto.